Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Carrera de Ingeniería Agroindustrial, Ejercicios de balance de masa, realizado por Karen Galindo y Cristina Guerra. Ejercicio número 3. Tema: unidades y dimensiones. Fuente: Principios elementales de los procesos químicos. Autor: Felder. Ejercicio número 4.53. El ejercicio dice: la ecuación de estado de los gases ideales relaciona la presión absoluta P en atmósferas, el volumen B en litros, el número de moles de N en gramo mol y la temperatura absoluta del gas T en Kelvin. P por B es igual a 0,08206 por N por T. Y pide: A. Convierta esta ecuación a otra expresión que relacione P en PSI, B en pie cúbicos, N en libra mol y T en grados Fahrenheit. B. Una mezcla gaseosa con 30 mol por ciento de CO, 70 mol por ciento de N2 se almacena en un cilindro de volumen de 3,5 pie cúbicos a 85 grados Fahrenheit de temperatura. La lectura en el manómetro de Bourbon es de 500 psi. Calcule la cantidad de gas en libras mol y la masa de CO en libras masa en el tanque. C. ¿Cuál sería la temperatura F aproximada a la que tendría que calentar el cilindro para aumentar la presión del gas a 3000 psi, que es el límite máximo de seguridad? La estimación solo constituye una aproximación, porque la ecuación de estado de gases ideales no es precisa a presiones tan altas. Entonces, para resolver este ejercicio deberemos aplicar factores de conversión a cada uno de los términos P, B, N y T, a sus equivalentes en las unidades deseadas que se quieren llegar en la nueva ecuación. Entonces, para eso vamos a aplicar factores de conversión a la unidad, como se puede ver. La presión en atmósferas. El equivalente a una atmósfera en PSI es 14,696. Entonces vamos a aplicar este factor de conversión y lo vamos a multiplicar por un P' en PSI que va a ser reemplazado en la ecuación. Lo mismo hacemos con el volumen. El equivalente de un litro en pie cúbico es de 28,317 y lo vamos a multiplicar por un volumen prima para reemplazarlo en la ecuación. Y lo mismo vamos a hacer con los moles. Sabemos de tablas que un gramo mol equivale a 453,59 libras mol. Y esto lo vamos a multiplicar por un N' para que se reemplace en la ecuación. Y la temperatura en Kelvin. Sabemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el equivalente en grados Fahrenheit para la temperatura en grados centígrados, con lo que vamos a obtener una T' que va a estar en grados Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Y esto le vamos a sumar 273 para que sea el equivalente en Kelvin. Y todas estas expresiones vamos a reemplazarlas en la ecuación original, con lo que nos quedará algo así. Entonces vamos a tener la presión en atmósferas, que se va a eliminar con la otra presión, el volumen, que se va a eliminar con el volumen, y los moles, los gramos mol se eliminan, y la temperatura Kelvin también, con lo que nos quedará la nueva expresión solamente en función de nuestras nuevas variables P', B', N' y T', que va a estar en las unidades que deseábamos transformar. Entonces, aplicando operaciones matemáticas para llegar a una ecuación más simple, vamos a llegar a una ecuación similar a esta. La presión prima en PSI multiplicada por el volumen prima en pie cúbicos nos va a dar igual a una constante 0,0496 por N', todo esto multiplicado por la temperatura prima en grados Fahrenheit más 459,4, que va a representar el literal A. Para el literal B, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores
que nos pide en el enunciado en la nueva ecuación. Entonces, debemos tomar en cuenta que el manómetro de Bourbon indica solamente la presión manométrica y tendremos que sumarle la presión atmosférica, que es igual a 14,696. Entonces, reemplazando términos, simplemente nos va a quedar que N' va a ser igual a 66,71 libras-mol del gas. Ahora, nos pide hallar las libras-masa de CO. Para esto vamos a utilizar los porcentajes que nos dan el enunciado. Y aplicando factores de conversión, vamos a tener que 66,71 libras-mol del gas. De acuerdo al porcentaje del CO, sabemos que un libra-mol de gas va a tener 0,3 libras-mol de CO y un libra-mol de CO va a tener 28 libras-masa de CO. Entonces, vamos a obtener un resultado de 560,36 libras-masa de CO. Para encontrar la temperatura vamos a realizar el mismo procedimiento reemplazando los datos que nos piden en la ecuación que tenemos en el literal A. Entonces nos dice que la presión va a ser de 3000 psi, el volumen se va a mantener en 3,5 pie cúbicos, por la constante por 66,71 que son las libras-mol del gas, por la temperatura en grados Fahrenheit que desconocemos más 459,4. Despejando la temperatura prima en grados Fahrenheit, vamos a obtener un resultado de 2713,94 grados Fahrenheit.